Hay lugares en este planeta que no deberían de existir. Y no porque no estén ahí, sino porque desafían todo lo que creemos entender, al menos con nuestra limitada lógica. Son esos lugares donde las leyes de la física, por ejemplo, parecen cansarse, agotarse, incluso no aparecer. Sitios donde la tecnología se rinde y donde el ser humano, por más ciencia que cargue consigo, vuelve a sentirse insignificante, pequeño, diminuto, vulnerable e incluso, de alguna manera, observado. ¿Por quién o por qué? No lo sabemos. Hoy vamos a hablar de uno de esos lugares, la zona del silencio. Bienvenidos a Planeta Cero. La zona del silencio, vaya lugar macabro, interesante, misterioso. Podemos aplicarle muchísimos adjetivos. Seguro que todos los aficionados a estos temas de misterio y especialmente quizás a la ufología, más en particular, pues habéis escuchado hablar de la zona del silencio, uno de esos lugares que comentaba en la introducción, donde las brújulas no funcionan, los sistemas GPS tampoco, ningún tipo de tecnología. En fin, vamos a adentrarnos en los misterios de este lugar que, por cierto, no lo mencioné, se encuentra en la parte norte de México, concretamente en una región bastante inhóspita del desierto de Mapimí. En alguna zona comprende lo que es la zona del silencio varios estados, zonas de varios estados, en este caso Chihuahua, Durango y Coahuila. Es un punto aparentemente insignificante en el mapa, una porción de desierto realmente, un mar de arena, piedras y cielo que parecen interminables a simple vista. Pero no nos dejemos engañar por esta apariencia tan simple, entre comillas, porque es uno de esos desiertos que, a pesar de que lo parece, no está vacío. Podemos incluso decir que está atento, lo decíamos en la introducción, que hay algo en la zona del silencio que nos observa. Y quién sabe, puede que sea, insisto, algo o alguien. Las personas que han caminado por la zona del silencio dicen que el silencio que se vive en ella no es realmente normal. No es la típica ausencia de sonido a la que estamos acostumbrados cuando nos referimos claramente a quietud, silencio. No, hay una cierta espesura en el silencio de este lugar. Es un silencio pesado, como si el aire mismo estuviera conteniendo su propia respiración. Fijaos hasta el punto de que cuando hablo de silencio total. Si uno se para en mitad de la zona del silencio, y supongo que de ahí el curioso nombre que adquiere, no se escuchan insectos, no se escuchan aves, y tan solo en ocasiones podemos escuchar esos soplidos del viento, pero que, insisto, los que han estado allí comentan que suena distinto a otros muchos lugares del planeta. Y claro, cuando un silencio de esa manera llega por completo, pues algo dentro del ser humano empieza siempre a incomodarse. Podéis hacer vosotros mismos el experimento. Aunque a día de hoy, desde luego, es cada día más complicado, ¿no?, encontrar un lugar donde el silencio sea absoluto, pero intentad encontrar ese lugar. Y entonces veréis como al cabo de unos minutos, o incluso yo diría segundos, cuando el silencio es total, hay algo que incomoda, como si un instinto antiguo dentro de todos nosotros, dentro de todos los seres humanos, nos dijera que no deberíamos estar ahí en una zona tan silenciosa, que necesitamos, aunque sea un mínimo sonido. Volviendo a la zona del silencio, durante siglos los pueblos indígenas de aquel lugar del norte de México evitaron la zona. De hecho, no la cruzaban, y tampoco hay reportes de que nunca la hubiese habitado ninguna cultura. Y cuando se nombraba o cuando se hablaba de ella, pues no se hacía a la ligera.
Se decía que era un lugar donde el cielo descendía demasiado cerca de la tierra. Y bueno, sea lo que sea que eso significa, donde el cielo tocaba casi la tierra, un punto donde las fronteras o los límites se debilitaban y donde, atención, también se decía que lo que no pertenece a este mundo se podía filtrar, podía penetrar. Pensemos, lo que no pertenece a este mundo, bueno, pues cada cual se puede imaginar lo que quiera, pero es bastante inquietante en cualquier caso. Con el tiempo, obviamente, y a medida que nuestra sociedad moderna fue avanzando, todas esas antiguas advertencias fueron cayendo en el olvido. Insisto, la modernidad avanzó por todo el planeta y obviamente la zona del silencio pues no iba a ser menos. De esta manera los mapas comenzaron a llenarse y ese desierto o esa zona dentro del desierto pues fue simplemente etiquetada como un simple espacio vacío más. Hasta que, y ya en pleno siglo XX, pasó algo. Algo cayó del cielo y todos volvimos a hablar de la zona del silencio. No se trata de nada relativamente fuera de lo común, porque fijaos de lo que os voy a hablar, desde luego inventos del ser humano. Estamos hablando del año 1970, estamos en plena Guerra Fría. Yo creo que finales de los 60, principios de los 70, la época dorada, por así decirlo, de la Guerra Fría entre Estados Unidos y el bloque soviético. Bueno, los norteamericanos, los estadounidenses, realizaban pruebas con misiles experimentales. Y concretamente uno de estos misiles, un misil Athena, fue lanzado desde una base en Utah con un objetivo claro, calculado y, bueno, en teoría que no iba a causar ningún tipo de daño y ninguna baja, sino que este misil se iba a estrellar en un campo de pruebas ya predeterminado en el estado de Nuevo México. Pero lo cierto es que algo sucedió con este misil y todo lo que eran los cálculos que se habían realizado y, bueno, las previsiones se rompieron por completo. El misil, insisto, lanzado desde Utah y con objetivo en Nuevo México, nunca llegó a este destino. Y es que, y aquí entra en juego nuestro tema de hoy, sin razón aparente, el misil perdió su trayectoria original. Los sistemas de navegación comenzaron a fallar uno tras otro. No hubo manera de corregir la trayectoria. Incluso normalmente hay unas correcciones automáticas de seguridad. Bueno, no funcionaron en ningún momento. Después se intentó manualmente, tampoco se consiguió. Era como si algo externo estuviera interfiriendo en la trayectoria del misil, obviamente con el pánico que todo esto conllevó en los campos de pruebas, porque lo que parecía un ensayo calculado pues podía terminar en un auténtico desastre y obviamente imaginaos un misil de estas características impactando contra una ciudad. Bueno, claro, una de las primeras hipótesis fue que obviamente el bando enemigo de aquella Guerra Fría había interferido y estaba haciendo o cometiendo un acto de sabotaje y el misil pues iba a ser redirigido hacia una de las grandes ciudades, Atlanta, New York, Washington, en fin. Pero no fue así. El misil efectivamente se desvió cientos de kilómetros, pero no cayó sobre ninguna urbe superpoblada. De hecho, no cayó sobre ningún lugar con población. Salió, eso sí, de los Estados Unidos y fue a caer en el país vecino, en México. Curiosamente, en el corazón del desierto de Mapimí. Sí, en la zona del silencio, obviamente. Y los ingenieros, a pesar de que, bueno, retomaron todos los cálculos, se dieron cuenta entonces que efectivamente no había ninguna potencia enemiga interfiriendo, pero en cualquier caso no pudieron explicar lo que sucedió, ese extraño fallo en la trayectoria del misil. Se buscó, incluso se pensó que quizá una tormenta solar pudo interferir, pero después de consultar se descubrió que no hubo ninguna tormenta solar en aquel momento. También se recalcularon pues absolutamente todo lo que podía interferir en la trayectoria del misil, incluso pensando que quizá hubo algún error humano. No, tampoco se detectó ningún error humano. Simplemente, y como si tuviera una personalidad propia, el misil decidió ir y estrellarse en otro lugar. Aunque bueno, también hay quien dice que en realidad aquel misil fue llamado por algo o alguien.
desde la zona del silencio. Bueno, la reacción fue inmediata y bastante sutil, como en estos casos que siempre se intentan ocultar estos asuntos donde hay involucrado un misil que se desvía y que cae donde no debe. Lo que sucedió es que militares estadounidenses cruzaron la frontera, obviamente con autorización del gobierno mexicano, que claro, supongo que también se quedaría bastante sorprendido, ¿no? En un principio pensaríamos, hay un misil que aparece por nuestro espacio aéreo. Claro, debieron de pensar, Estados Unidos nos ataca, pero de pronto el misil cae en mitad del desierto. Obviamente el segundo pensamiento es un fallo de esta gente que se les ha ido las manos con alguno de sus típicos experimentos. Tampoco se pidieron demasiadas explicaciones. Hubo autorización y de pronto a esta zona también supongo que no hizo falta ninguna autorización especial, porque estamos hablando de un lugar desértico en mitad de ninguna parte. Y hasta allí llegaron camiones, llegaron helicópteros, equipos de alta tecnología. Incluso los estadounidenses construyeron caminos y carreteras donde antes no había nada, en mitad del desierto. Se levantaron campamentos en mitad de la nada. El objetivo de todo esto ya no fue recuperar el misil o los restos del misil, sino intentar indagar e investigar si había algo en esa zona del desierto, por lo cual el misil se había dirigido allí. Así que durante semanas, pues este desierto de Mapimí fue invadido por hombres, por militares que obviamente no tenían ni idea del lugar en el que estaban establecidos. Lógicamente no habían nunca sabido de nada de las advertencias de los antiguos habitantes de las zonas colindantes y no sabían exactamente qué era la zona del silencio. Pero de pronto las radios, las comunicaciones comenzaron a fallar constantemente. Las brújulas, los sistemas de localización, primitivos todavía lógicamente por aquella época, giraban sin ningún sentido, fallaban continuamente. Los instrumentos de alta tecnología marcaban lecturas absolutamente absurdas, y lo peor, que algunos de estos soldados que se habían desplazado hacia la zona comenzaron a misteriosamente enfermar. Sufrían dolores de cabeza muy intensos. Incluso eran muy comunes los sangrados nasales. Les sangraba la nariz sin razón aparente. Había una extraña, en militares completamente experimentados, una extraña desorientación. Aparecían completamente desorientados, incluso tras andar apenas 100 metros, 200 metros, se perdían. Y luego cosas bastante más extrañas. Había algunos de estos soldados que juraban y perjuraban escuchar voces, extrañas voces en sus auriculares, cuando la comunicación no estaba abierta, cuando estaba cerrada, y se oían voces confusas que parecían hablar entre ellas, ni siquiera hablar a los soldados. Algunos otros de estos soldados incluso decían ver luces desplazándose lentamente en el cielo nocturno, y en ocasiones incluso deteniéndose justo en la vertical del campamento en el que estaban instalados, como si estuvieran allí observando quiénes eran aquellos personajes que habían llegado así por las buenas, y eso sí, con autorización del gobierno mexicano, a la zona del silencio, pero quizá sin la autorización de alguien más o de algo más. En cualquier caso, todos estos incidentes obviamente fueron silenciados. Los oficiales de más alto rango ordenaron que nadie absolutamente hablara de todo lo que allí estaba pasando. No querían que cundiera el pánico, y tampoco querían que a su vuelta a Estados Unidos hubiesen preguntas demasiado incómodas. Así que acabaron con su trabajo. Recogieron cada fragmento del misil destruido, cada tornillo, cada resto metálico, y una vez terminaron, pues se marcharon. Pero quizá dejaron algo atrás, porque la zona del silencio había sido incomodada, violada, si queréis. Después de esta operación, los habitantes de los ranchos más cercanos a la zona comenzaron también a reportar cambios. A partir de ahí había muchos animales que se negaban a entrar en ciertas zonas. Era como si la zona del silencio, al haber sido traspasada, hubiera eclosionado y se hubiera expandido.
Antes todo el mundo sabía que había una pequeña zona en el desierto, pero ahora ya solo acercarse producía este extraño malestar. Era como si la zona del silencio se hubiera ampliado, como si lo que hubiera allí, reposando, descansando, hubiera despertado. Y de pronto también comenzó a desaparecer ganado, pero a desaparecer sin dejar ni rastro. Ya no es que podemos pensar el ganado se adentra en el desierto y se pierde. No, simplemente desaparecía. Había incluso, lo típico, una imagen muy habitual, esos perros que se dedican a aullar de noche, pero no aullaban a nada concreto, aullaban mirando hacia el desierto, hacia la nada. Y lo que decía antes, parecía que aquel área tan misteriosa se había expandido, porque incluso en los ranchos muchas de las radios que se utilizaban para comunicar dejaron misteriosamente de funcionar. Los cielos comenzaron a mostrarse más activos, luces, brillos, resplandores extraños. Y claro, en aquel entonces, pues entre las desapariciones de ganado, las interferencias en la radio, todo esto, pues los científicos comenzaron a poner atención en aquel extraño lugar del norte de México, porque muchas fueron las historias que a partir de ahí comenzaron a salir de todo el lugar. La zona del silencio se convirtió en uno de los lugares con mayor concentración de meteoritos del mundo. No solo pequeños fragmentos, pequeñas piedras, pequeñas rocas, sino algunas realmente grandes, que cuando se analizaban se veía que eran muy ricas en hierro y níquel. La mayoría de estos meteoritos eran magnéticos. Y bueno, podéis pensar, todas las zonas, en cierto modo, algunas más que otras, atraen meteoritos, y si además eran magnéticos, pues es posible que hubiese algún tipo de magnetismo en la zona del silencio, pero es que los números no cuadraban. Una cosa es la probabilidad de que efectivamente hubiese una mayor actividad de meteoros en la zona, pero es que habían demasiados y muy constantes, era prácticamente a diario, y todos estos hechos sucedían en un área muy concreta, dentro de esa zona del silencio. Las probabilidades obviamente no cuadraban. Y lógicamente, intentando buscar esa explicación, lo primero que se habló fue de esa anomalía magnética. Algunos investigadores se centraron en ello, pero nuevamente eran unas probabilidades que se iban más allá de lo lógico. Hubo también algunos científicos que sugirieron que la composición del subsuelo podía atraer objetos espaciales. Pero estas teorías tampoco explicaban por qué los sistemas electrónicos fallaban incluso a kilómetros y kilómetros de distancia. Una cosa es efectivamente estar en un área donde ese subsuelo, pues hay muchas zonas en el mundo. Se me está viniendo a la mente ahora mismo Aokigahara, que es un lugar, el famoso bosque de los suicidas de Japón, que visité, y que efectivamente allí los GPS se vuelven locos. La explicación nuevamente pues es esto, que es un área con una actividad magnética especial. Hay muchos en el mundo, pero es que aquí ya incluso a kilómetros de distancia comenzaba todo a fallar. Y todo esto tampoco explicaba el por qué las personas, cuando penetraban en esta área tan concreta, en esta zona del silencio, sentían esa pesadumbre, ese silencio pesado. Se sentían incluso las personas observadas. Y hay que decir que en la zona del silencio no solo caen cosas del cielo. Algo más preocupante es que las cosas también desaparecen. No solo las cosas o el ganado, como decíamos antes, sino también las personas. Hay exploradores que entraron confiados intentando hacer sus investigaciones en la zona del silencio y luego nunca regresaron. Pastores y rancheros que siguieron a ese ganado perdido. Y no solo es que no apareciera el ganado, sino que ellos mismos se esfumaron y nunca volvieron a aparecer. Incluso se encontraron en un momento dado diarios, libros que parece que narraban la investigación de algún científico que entraba, acampaba, y de pronto del campamento y del científico no se volvía a saber. Eso sí, el diario aparecía con un final abrupto, como
si todavía hubiese más anotaciones que hacer, pero la mano que las hacía pues básicamente había desaparecido. Es cierto que algunas de estas personas, no todas, eso sí, fueron encontradas días después. Y siempre con una desorientación, caminando sin rumbo, obviamente en mitad del desierto completamente deshidratados, con la mirada incluso perdida, con un cierto toque de locura dentro de lo que decían y de sus actuaciones. Muchas de estas personas ni siquiera recordaban quiénes eran y no sabían cuánto tiempo había pasado desde su desaparición. Algunos incluso aseguraban que solamente habían estado ahí unos minutos, cuando realmente habían estado días y semanas desaparecidos. Y bueno, insisto, otros de los que se adentraron en la zona del silencio simplemente nunca volvieron, ni se encontró absolutamente ningún rastro de ellos. Hay también un detalle que se repite en muchos de los testimonios. Un detalle que muchos científicos prefieren ignorar, pero que está ahí. Las figuras, vamos a decirlo así, figuras. Muchos de los desaparecidos y después reaparecidos hablan de 3 seres altos, delgados y vestidos completamente de amarillo, que siempre están ahí, que aparecen en mitad del desierto sin ningún tipo de lógica, que parecen, de hecho, que parece que surgen cuando alguien está en peligro y que, por lo visto, por lo narrado por estas personas desaparecidas, les hablan con mucha calma y les dan instrucciones precisas. Curioso, hablan en español, en un perfecto español, lógicamente correspondiendo a esa zona del norte de México. Incluso hay quien dice que con acento de esa zona en concreto. Podemos pensar que son entonces 3 rancheros o pastores que viven en esa zona, pero qué extraño, seres altos, delgados, vestidos de amarillo. Y lo cierto es que nunca se presentan, nunca dicen: hola, soy don José Ramírez y soy ranchero en este lugar. No explican tampoco quiénes son. Y lo más inquietante es que cuando se ha intentado explorar las áreas en las que se afirma que aparecen, no hay ningún rastro ni ninguna huella de que por allí hayan pasado estos seres. Seres que aparecen, ayudan, y cuando se marchan el silencio vuelve a aparecer, el silencio total. También es muy inquietante lo que dicen los testigos al respecto de ellos, y es que incluso en mitad del desierto, con el sol abrasador sobre sus cabezas, no proyectan sombra, no tienen sombra estos 3 seres. Y también dicen que sus voces suenan como demasiado limpias, como si no pertenecieran al lugar, como si las voces vinieran de otro lugar. Bueno, os podéis imaginar lo que se dice de estos personajes extraterrestres, eso sí, hablando en español perfecto, ángeles, entidades interdimensionales, muertos, sí, espíritus que quieren ayudar. Y lo más inquietante, que incluso algunos comentan, proyecciones del propio desierto, el desierto representándose a sí mismo con forma humana. Pero lo cierto es que si se coincide en algo es que no aparecen sin motivo. Cada vez que lo hacen es, insisto, para ayudar y volver a fijar el rumbo de estas personas que se pierden y desaparecen. ¿Para qué? Para que reaparezcan. Pero claro, acordaos que no todos reaparecen. Quizá no todos tienen la suerte de encontrarse con estos 3 seres. Con el paso de los años surgió una teoría inquietante, aunque es una teoría que ya yo diría que viene también del pasado. Recordad los antiguos habitantes de las zonas colindantes que básicamente hablaban de esto mismo, de que la zona del silencio no es simplemente un lugar, sino un punto muy concreto, una especie de nodo, de grieta, de intersección, donde el espacio, el tiempo, incluso la conciencia se doblan ligeramente, no lo bastante como para romperse, pero sí lo suficiente para dejar pasar cosas, para que algo traspase el espacio, el tiempo, incluso la conciencia. Y tal vez por eso pues caen los meteoritos, fallan las señales y el silencio es tan pesado. Y también quizá por eso no todos regresan.
Quizá algunos que se adentran atraviesan algo que no deberían de atravesar y se marchan a otro lugar. Lo que no sabemos es a dónde. A día de hoy, como os podéis imaginar, la zona del silencio sigue ahí. Es más, en los últimos tiempos, incluso con señales que advierten de dónde se inicia la zona del silencio o qué camino se sigue para llegar a ella, o camino que quizás mejor no seguir. Pero obviamente es un lugar que no tiene, está en mitad del desierto, no tiene cercados, vallados, no hay realmente advertencias oficiales fuera de estos letreros de los que estoy hablando. Es una zona abierta y que todo el mundo puede visitar. Pero claro, si estás pensando en visitarla, hazte a la idea que en el momento que el viento se detenga y el silencio se torne en absoluto, es mejor tener cuidado y no hablar, no gritar, no intentar entender, básicamente. Porque el silencio de la zona del silencio no es un silencio vacío, es posiblemente una presencia, la presencia del propio desierto. Espero que os haya gustado el programa de hoy en Planeta Cero sobre la zona del silencio y ya me despido hasta una próxima ocasión. Hasta pronto.